¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional. Arrasó el chavismo en las elecciones regionales del pasado 15 de octubre, logrando el 54% de la votación nacional. De 23 gobernaciones, el Partido Socialista Unido de Venezuela conquistó 18, mientras que Acción Democrática ganó 4 gobernaciones y Primero Justicia solo una. Hasta este momento no hay una sola prueba que demuestre que se alteraron los resultados. Las auditorías previas y posteriores al proceso electoral fueron avaladas por los representantes de la oposición y todas las actas electorales han sido firmadas por sus testigos. Con este contundente triunfo electoral se consolida y fortalece el liderazgo del presidente constitucional Nicolás Maduro y se relegitima absolutamente la Asamblea Nacional Constituyente. Quedó derrotada la tesis que proclamaba que el chavismo no ganaría ni siquiera una elección de junta de condominio o que se había convertido en una minoría casi insignificante. En las anteriores elecciones parlamentarias del 2015, la abstención fue del 26%, mientras que en esta ocasión subió a 39%. Municipios de amplia mayoría opositora como Chacao, Baruta, El Hatillo y Sucre, en Caracas, registraron una abstención entre 47 y 57%. El tracking electoral realizado por Interlaces revelaba un voto débil opositor. De cada 10 ciudadanos que aseguraban no participar en estas elecciones, 7 eran opositores. También 54% de quienes votarían por la oposición declaraban sentirse insatisfechos con su candidato, en contraste con el 13% de los chavistas que se mostraban insatisfechos. Un sector importante de los electores de oposición, principalmente de la clase media y alta, castigó con la abstención las indefiniciones, los errores, la indolencia, la prepotencia y la violencia insurreccional de sus dirigentes. El fracaso de la estrategia insurreccional opositora le permitió al chavismo recomponer su histórica base social de apoyo y rescatar las expectativas de sus seguidores y de los sectores independientes. De allí sus más recientes éxitos electorales y políticos, como la constituyente y las regionales. Adicionalmente, la campaña del chavismo se destacó por la eficacia de su maquinaria, por la amplitud de su mensaje. Se concentró en las propuestas y despolarizó el discurso. Adicionalmente, reposicionó a sus adversarios como representantes de la violencia, el caos y el antinacionalismo, mientras que la oposición intentó capitalizar el descontento y el voto castigo sin propuestas, con un discurso en negativo, contradictorio y esquizofrénico, basado solo en la denuncia, la desesperanza y el vete ya Maduro. Podemos concluir también que los resultados fueron la mezcla, por un lado, de una renovada apuesta por la seguridad y la protección social, y por otro lado, la abstención de un electorado que se sintió defraudado por el liderazgo opositor. ¿Qué nos vienen diciendo los estudios de opinión pública de Interlaces que hemos hecho del conocimiento de la opinión pública? Primero que nada, hemos insistido en que el chavismo es la más importante y significativa fuerza social y política, simbólica y cultural de la sociedad venezolana, con una sólida identidad que ha sido ignorada, subestimada, incluso despreciada por sus adversarios. 59% de los venezolanos preferiría que el presidente Maduro resolviese, aunque sea en parte, los problemas económicos antes que venga un gobierno de oposición. 35% simpatiza con el PSUV, contra 6% del principal partido de oposición. 71% está en desacuerdo con las sanciones económicas de Estados Unidos contra Venezuela y 86% rechaza una eventual intervención militar. 81% de los venezolanos rechaza la violencia guarimbera y las salidas insurreccionales.
59% de los venezolanos opina que se debe esperar las elecciones presidenciales del 2018. 66% prefiere hacer más efectivo y productivo el modelo económico socialista que cambiarlo por un modelo capitalista. 39% evalúa como muy buena y regular a buena la gestión del presidente Maduro. 64% declara haber recibido la bolsa o caja de la CLAP entre menos de un mes y 2 meses. 58% no cree que si la oposición llega al gobierno se resolverán los problemas económicos del país. No tengo ninguna duda. Hoy en Venezuela no hay alternativa exitosa desde una posición antichavista. Tampoco hay posibilidad de una restauración del modelo neoliberal dentro de la democracia. Para analizar los resultados electorales del pasado 15 de octubre, he invitado a William Castillo, comunicador social, actual viceministro de Comunicación Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores. Fue director de Conatel, viceministro de Gestión Comunicacional y presidente de TVS y de Venezolana de Televisión. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional. Bienvenido, William, ¿cómo estás? Hola, Oscar, ¿qué tal? Gracias por la invitación. Igualmente, gracias. El chavismo arrasa en estas elecciones regionales. Obtiene la mayoría, 18 gobernaciones. ¿Pareciera que la crisis económica no impactó en estas elecciones o por el contrario, sigue siendo un factor fundamental? Yo creo que primero aquí se ha descartado el hecho de que en Venezuela, además de una situación económica complicada, compleja, que tiene múltiples factores que la explican, no uno solo, además eso se ha simplificado, ¿no? Se ha dicho que la crisis es culpa del gobierno solamente y es que hay una guerra económica, una desestabilización económica. La caída del mercado Pero petrolero. la gente también, encima, en una estrategia suicida de la oposición, una estrategia violenta, se ha tratado de llevar al país a una guerra civil, a una confrontación fratricida. Y se le ha sumado a una situación económica compleja un conflicto político violento que la gente rechaza. Yo creo que una de las cosas que rechazó la gente el 15 de octubre fue esta estrategia violenta. Es decir, la paz como anhelo de convivencia, de poder salir de tu casa, que no quemen a tu hijo en una manifestación, que tú puedas ir a llevar a tus hijos a la escuela. Es decir, creo que la oposición equivocó el rumbo creyendo que convertir al país en un hervidero, incendiar al país, se lo iban a cobrar al gobierno. Creo que la gente se lo cobró a los factores 3 violentos. millones de votos la oposición. Claro, y la gente se lo cobró porque la gente quiere paz. Eso no quiere decir que la gente no siga preocupada por la economía, ni que la gente pueda tener descontento por la economía. Pero le pusieron la vida de la gente, la convivencia, el deseo pacífico del venezolano de construir su sociedad en paz, más allá de sus preferencias políticas, que creo que es un deseo compartido por la gran mayoría de los venezolanos. Ellos trataron de hacer ver de que ese era un problema del gobierno y que se lo iban a cobrar políticamente, y creo que se lo cobraron a los responsables de eso. Creo que eso es un factor fundamental que expliqué. Y el otro factor, Oscar, es que aquí, y la derecha ha ignorado eso, incluso los intelectuales de la derecha y los analistas de la derecha han ignorado, creo que tú eres uno de los pocos que ha percibido ese fenómeno. Aquí está en construcción un nuevo sujeto histórico, un nuevo sujeto chavista, un nuevo sujeto político, un nuevo sujeto social histórico. El chavismo tiene una identidad política, tiene una cultura política. Nosotros lo hemos resaltado. Y eso es descartado por personas que por sus posiciones políticas personales antichavistas quieren hacer ver que ese fenómeno no existe. Yo creo que aquí ese pueblo invisibilizado que se viene organizando, que viene construyendo comunas, que viene construyendo una cultura de la solidaridad política, de la lealtad política, esos conceptos son descartados por los analistas de la derecha, y creo que hoy nuevamente el chavismo le ha demostrado que es un sujeto histórico, que es un fenómeno político histórico que está ahí y que no va a desaparecer. ¿Qué otros factores podríamos agregar? Yo puedo mencionar uno, la política social del Estado bolivariano. Por supuesto, y el factor que se agrega a eso es la percepción de una parte importante de nuestra población, sobre todo de los sectores humildes, de que el gobierno no los ha abandonado. El presidente Maduro, en todos estos años de su gestión, la más atacada, la más vilipendiada, la más criminalizada y agredida desde el punto de vista económico, político, internacional, ha dicho siempre: nosotros no vamos
a cancelar nuestro proyecto social. Aquí no se han cerrado escuelas, aquí no se han cerrado hospitales, aquí se han seguido construyendo escuelas, aquí se han seguido entregando pensiones, aquí se han seguido construyendo viviendas y se le ha dado un sistema de protección frente a la crisis económica a más de 6 millones de familias. Yo creo que eso la gente también lo percibe y si bien estas políticas en ocasiones no pudieran, algunas de estas, no compensar, en el caso de los alimentos, todo el incremento de precio, el desequilibrio que hay entre el sistema de precios y los ingresos, yo creo que la gente percibe, el pueblo venezolano percibe que hay un gobierno que lo protege y que está con él y que lo acompaña, y además incluso le ha dado un respaldo en la protección del ingreso. Y un adversario que sigue sin hablar de sus problemas y que no tiene económicos. Y que no tiene proyecto, Oscar, porque es que el gran drama de la oposición venezolana, de los sectores que apoyan a la oposición venezolana, es que no tienen frente al país un proyecto que presentarle, no tienen una oferta. Tú has hablado de la oferta superior, decir, tú has hablado que una sociedad debe ser el debate entre proyectos donde la calidad de esos proyectos sea lo que gana el favor popular. El antichavismo no va a ser una línea política exitosa en este país, ni siquiera, y mucho menos una propuesta neoliberal. La derecha aquí no tiene proyecto de país, como no se entregarle el país a los Macri o a los proyectos tipo Temer, ¿verdad? Que quieren eliminar los derechos sociales, que quieren acabar con las misiones, que quieren acabar con la protección social, pero no tiene un proyecto nacional. El único proyecto nacional, político, en construcción, con sus errores y con sus aciertos que hay hoy en Venezuela, es el proyecto chavista. Y yo creo que eso, a la larga, políticamente te va rindiendo frutos electoralmente cuando tú eres consistente, y yo creo que el presidente Maduro ha sido muy consistente. En términos generales, el chavismo mantuvo su votación con respecto a las parlamentarias, que es una elección también muy importante. La oposición pierde cerca de 3 millones de votos. Ahora, con esa votación consolidada, que revela una base social de apoyo sólida por parte del chavismo, todavía estamos a ciertos caminos de construir una mayoría electoral, o el chavismo está en vías de construir una mayoría electoral para unas elecciones presidenciales, por ejemplo. Bueno, ¿qué desafíos tiene el chavismo en ese contexto? La primera es el gran desafío cumplido, es el periodo 2015-2017, Oscar. Es decir, la derrota del 2015, que fue un acicate para el chavismo, introdujo al chavismo en una reflexión profunda sobre los métodos de gobierno, sobre la percepción de la realidad política. Es decir, creo que en medio de la más feroz y brutal campaña, el chavismo ha tenido y ha demostrado capacidad para reconstruirse, para reflexionar, para incluso depurarse, es decir, porque había factores hasta muy recientes, topos de la política, corruptos, introducidos en los más altos cargos del Estado que estaban trabajando para destruir al chavismo por dentro, para implosionarlo por dentro. Creo que había una reconstrucción de ese proyecto. Ahora, ese proyecto sigue estando en un país polarizado, porque tú puedes tener 54, 55 y el país que no te acompaña tiene el 44, el 45. Es decir, estamos hablando de todas maneras de un país polarizado donde se trata de construir una hegemonía de manera democrática, pacífica, una nueva hegemonía cultural que ponga por delante la solidaridad, el trabajo colectivo, que no niegue el esfuerzo individual y el esfuerzo privado, pero que lo articule con la construcción de un poder popular de base comunal. Ese discurso hay que concretarlo en los hechos con una nueva política económica, con acciones económicas que tiendan a reequilibrar. Que permitan al chavismo buscar el centro político también. Y claro, a esos sectores que van a sumar la mayoría, ¿no? Sí, la lectura tradicional, el centro político, podríamos decir, un nuevo consenso social, pero sobre la base de un proyecto. Y hoy quien tiene en el país un proyecto es el chavismo. Se le puede criticar, se le puede hacer cualquier tipo de observaciones a las propuestas del chavismo, pero lo que no se puede negar es que hoy en Venezuela hay un solo proyecto. Entonces hay que convertir ese proyecto, ese consenso nacional, y creo que en eso está trabajando la Asamblea Nacional Constituyente, por ejemplo, un país de diálogo, la reconciliación nacional, la reconciliación sobre la base de la justicia, la reparación de las víctimas y el perdón, de un modelo compartido. Es decir, aquí no puede haber amnistía por amnistía, ni perdón por perdón. Aquí el perdón tiene que estar basado en un reconocimiento del delito, en un perdón social, en un proceso colectivo para sanar las heridas políticas. Y también un modelo económico que involucre a otros sectores. Claro, y por supuesto. El sector privado es fundamental, las clases medias populares, las clases medias profesionales. Claro, es lo que el presidente... comenzar a levantar un nuevo bloque histórico.
El bloque histórico se tiene que articular, por supuesto, sobre un proyecto económico. Y el presidente Maduro lo ha dicho muy bien, es el modelo postpetrolero, es la sociedad venezolana postpetrolera, reconstruir el tejido productivo, diversificar las fuentes de divisas, hacer más eficientes las empresas públicas y privadas, una nueva ética productiva que no se base solamente en la ganancia especulativa, sino en una ganancia racional, el reequilibrio entre el sistema de precios y el ingreso, la inversión pública y privada, el respeto a todas las formas y el reconocimiento de nuevas formas de propiedad. Porque es que hay un más del 80% respalda un modelo de economía mixta. De economía mixta sobre una base de una participación social, es decir, la economía en función del ser humano, del bienestar y en el beneficio de la rentabilidad. Todo eso que es una construcción cultural, pero que también es una construcción de políticas económicas, es hacia donde debe apuntar un nuevo proyecto que una al país. Uno observa cierta lentitud en la definición del nuevo modelo económico postpetrolero, que incluya a distintos sectores, pero también observa debilidades en el discurso, en el sentido de que es un discurso que no logra todavía sumar a otros sectores, no termina de ser un discurso hegemónico o poshegemónico. ¿Qué desafíos tendría entonces el chavismo para construir una nueva mayoría? Pero me respondes, por favor, cuando regresemos a los comerciales. Ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. Te comentaba que el chavismo tiene el desafío de avanzar en la construcción de una mayoría electoral más sólida. Es hegemonía, el chavismo es hegemónico. Claro. La mayoría de los venezolanos no hay que tenerle miedo a esa palabra. Están más cerca de los postulados del chavismo que de la oposición. Pero para construir esa mayoría, para consolidar, ampliar la mayoría electoral, requiere avanzar en el terreno económico y fundamentalmente en el terreno discursivo. ¿Qué crees tú? Sí, bueno, yo te digo una cosa, como en la vida, para bailar hace falta dos. Yo creo que el presidente Maduro ha sido muy claro, ha llamado a los sectores productivos, ha lanzado una agenda de 15 motores de la economía, hay un Consejo Nacional de Economía Productiva funcionando, se han dictado políticas. Lo que falla a veces en esa lectura, Óscar, y ahí sí yo soy crítico de los medios muchas veces, es que se le vende al país como si esa estrategia política no estuviera vinculada a los acontecimientos económicos y a los acontecimientos de desestabilización política y económica. Es decir, pareciera que Venezuela tenga un país normal, donde hay una oposición, un gobierno, un parlamento, y entonces se discuten las políticas, los medios reflejan esa política y luego la gente decide en una elección. No, Venezuela está sometida a una guerra de destrucción de esa economía, lo que uno observa quizás es que no se ha sido tan contundente para enfrentar la guerra económica. No, yo creo siguen los niveles de inflación muy altos, yo creo desabastecimiento yo creo que se ha sido contundente. Lo que se ha sido condicionado es por cuando tú tienes una ciudad paralizada, cuando tú tienes la gente no puede salir a su casa, ¿qué economía hay allí? Ha sido una guerra de destrucción, Óscar. Y por eso la agenda económica en algunos sectores donde han avanzado y avances importantes, no ha avanzado todo lo que uno esperaría si hay paz política. Por eso es que la paz política es esencial para reconstruir la normalidad de una nueva política económica que ha sido definida. El presidente Maduro se ha reunido y ha llamado a los empresarios miles de veces, y hay empresarios que están en huelga de inversiones, que se están llevando todas sus operaciones fuera de Venezuela, agarran los bolívares los venezolanos, lo transforman en el mercado negro y los invierten en Panamá, en Miami. Y en lo discursivo, ¿no crees que a veces el discurso excluye a algunos sectores? Yo no creo, la verdad que yo no creo que haya una exclusión a ningún sector. En todo caso hay una crítica a los sectores especulativos, yo sí creo que sí. Yo sí creo que hay una crítica muy fuerte y yo creo que nosotros como proyecto político y social tenemos que hablarle claro a la gente. No se puede llamar empresario a alguien que esté especulando o porque el costo de oportunidad de comprar en el dólar negro, en el dólar ilegal, le genera una gran renta, entonces él es un empresario muy vivo y es muy eficiente. Pero también hay sectores privados que están apostando al país, están invirtiendo, insisten. Y yo creo que lo que se abre con este proceso electoral es que los sectores que hay que involucrar y mostrar, hacerlos más visibles en el discurso y en las políticas. Pero eso se va a reforzar, Óscar. La política no puede marchar fuera de la economía y la economía fuera de la política. Mira, con un
proceso de diálogo que se consolide, con un acuerdo nacional de paz política, con la renuncia definitiva de la oposición a la violencia como método, con un ataque consensuado a los factores especulativos, nosotros vamos a tener un clima político que va a favorecer una recuperación los factores externos de la economía, sin duda. William. Bueno, después de las elecciones regionales. ¿Cómo los observas? Bueno, están desconcertados. Yo creo totalmente sorprendidos. Yo he dicho por ahí que la llamada comunidad internacional le vendieron una falsa historia, le han vendido un falso relato de Venezuela, le dijeron que el chavismo era el 10%, que Maduro no tiene apoyo, 39%. Que cualquier elección el chavismo le iba a perder y que por lo tanto era mejor no llegar a las elecciones, que era mejor tumbarlo. Que ya estaba tumbado. Ya estaba tumbado. Entonces, bueno, oye, no hayan que hacer, no hayan cómo justificar, están diciendo barbaridades como que... ¿Esto puede desarticular estos factores? Yo creo que eso se va a ir puede cesar yo creo que nuestra política exterior, que dirige el presidente de la República, el canciller de la República, ha sido consistente en primero defender la verdad de Venezuela. O sea, Venezuela tiene dignidad. Venezuela debe llevar su verdad con dignidad. Nosotros no nos vamos a arrodillar ante ningún poder imperial, ni vamos a cesar en nuestra defensa de la soberanía y la independencia y la no injerencia, porque además son principios del derecho internacional. Pero creo que ya empiezan a surgir voces, reflexiones que apuntan a una reconsideración de la realidad venezolana y decir, mire, a nosotros nos vendieron una historia que no es verdad. Ahí hay una gran injusticia internacional. Venezuela ha dado la cara, Venezuela ha estado defendiendo su posición, Venezuela ha logrado el concurso, tiene el apoyo de 120 países no alineados, tiene el apoyo del ALBA, tiene el apoyo de Petrocaribe. Sobre todo se consolidan con estos resultados ese apoyo. Y sin duda alguna, hoy se consolida, y queda claro al mundo que Venezuela es una democracia sólida, donde se respetan las diferencias, donde se respeta la diversidad, donde se reconoce el triunfo del adversario y que va a construir y va a superar sus problemas como estamos seguros va a suceder. Bueno, muchísimas gracias, William, por este análisis situacional. Bueno, muchas gracias, Oscar. Hasta pronto. Seguramente. Así culmina este análisis situacional. Los invito a seguirnos por nuestras redes sociales @interlaces y @asituacional o visite nuestro portal interlaces.com. Soy Oscar Chemmel y los espero en un próximo análisis situacional. Por Globovisión, aquí nos vemos todos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional.